Hoy quiero compartirles aquí en Unirse una historia de vida, la historia de una persona y de una fundación. La fundación se llama Cultura del Trabajo y una de las fundadoras está aquí con nosotros. Ella es Alexandra Carvalho Frascá y le damos la bienvenida. Gracias, Alex, por estar aquí en Unirse. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? No, gracias vos, Alejandra, por este espacio. Bueno, un placer para unirse, tenerte. Te conocimos a través de que recientemente eh, vos, porque sos la emprendedora, porque el premio que entrega iWay aquí en Argentina y a nivel mundial premia a los emprendedores y en este caso fuiste vos quien lo recibiste por todo este trabajo que realizan a través de la Fundación Cultura del Trabajo, que me gustaría que hagamos, a ver, un poquito de historia y un poco de actualidad. Pero bueno, ¿cómo nació? ¿Cuánto tiempo lleva? Y por qué el enfoque tan así objetivo hacia esto de relacionar a quien está lejos de conseguir trabajo y puede sí conseguirlo. Sí, bueno, la Fundación Cultura de Trabajo como fundación está desde el año ya 2016, Ujú. pero desde más o menos 2013, 2014, trabajábamos como un programa dentro de otra fundación que nos prestaba en ese momento la personería jurídica. En la Argentina es un poquito complicado todos los tiempos que lleva para poder legalmente establecer una institución formada como una formación. Lo, lo sé, nosotros también hicimos la gestión desde otro lugar, otro día te cuento, pero nos llevó como 3 años, por lo menos. Exacto. Y comenzó básicamente con una compañera de la facultad en un estudio de maestría, donde ella trabajaba, o digamos, la teoría tenía que ver con la dificultad de la inclusión laboral, especialmente en ese momento era de hombres mayores de 45 años que vivían en hogares o paradores en ese momento de la ciudad. Sí. Eh, Fuimos a hacer como un estudio de campo, nos presentamos en distintos hogares y paradores y me acuerdo que fue como muy impactante porque uno tiene como un montón de preconceptos respecto a la gente en situación de calle o en esta intermitencia, ¿no? de hogares y paradores. Y les habíamos llevado como muchas tablitas con distintas problemáticas o temas para que nos distingan de cuál era su principal problema, valga la redundancia, y todos concluían con que su problema era la falta de empleo. O sea, estaba en ese momento, ya desde ese momento histórico, ¿no? La inflación, tema de seguridad, la No, vivienda. no cambia nunca. eh, la vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es como que la respuesta siempre en todos era la misma. Mira, si yo tengo trabajo, resuelvo todo lo demás. Entonces, ahí empezamos como a indagar un poquito más profundo y nos dimos cuenta que estas personas habían perdido todas las redes de contacto. Sabemos que mucho de lo que del mercado laboral para todos los estratos se maneja y se mueve en referencia a estas redes de contacto o saber cómo buscar un empleo, conocer de la vacante, más todas las barreras que hay a la hora de entrar o ingresar en un trabajo que se hacen mucho más distantes cuando estás en una situación de extrema vulnerabilidad. Desde no tener dinero para los viáticos, la ropa Claro, adecuada, claro. dónde vive, dónde reside, o sea, tener una dirección de dónde viva para ser, por ejemplo, un socio laboral. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí, como que empezamos a hacer ese programa o esa idea, ¿no? Empezó a hacer en la práctica con Eugenia Esconfianza, que es mi cofundadora, y en nuestros ratitos libres, algunas de esas personas que habíamos entrevistado, comenzamos a tratar de ayudarlas a conseguir empleo. Y así fue como de repente nos pasó, o sea, tuvimos un buen resultado con uno, un buen resultado con otro, empezamos a incorporar voluntarios y bueno, fue creciendo, creciendo hasta convertirse en lo que soy. Respecto al por qué nos movilizó la cuestión de la temática laboral, bueno, tanto Euge como yo somos dos mujeres universitarias con familias que han tenido posibilidades y recursos, obviamente siempre desde mucho trabajo y sacrificio, pero vivimos en los 90
lapsos en donde nuestros padres han perdido el empleo por cuestiones varias, digamos, de la Argentina en ese momento, y siendo personas con recursos y de clase media, digamos, y con redes de contención, nos pegó el impacto de lo que implica, ¿no? Que alguno de nuestros padres no tenga empleo y la dificultad, ¿no? De llegar a fin de mes y todo lo que hace a la cuestión también familiar y social, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotras hijas de la flexibilización laboral, ¿no? De ese Sí, momento, sí, sí. eh, nos conmovió al punto de entender que cualquiera de esas personas que están en estos hogares y paradores podrían haber sido nuestros viejos si no hubiesen tenido las redes de contención que nuestros padres tenían. Y ahí es cuando dijimos, nosotros tenemos que ser ese nexo coordinado, ¿no? Para lograr ser esa red de contención que la persona necesita y que implica adelantarlos en esa fila para conseguir un trabajo. Sí, te escucho y digo que importante es primero, bueno, lo que decimos siempre, poder tener la preparación, el acceso a la educación, pero además tener la sensibilidad para poder ponerse en el lugar del otro o imaginar que quizás tu familia podría ser una de las que estaba en esa situación. Hoy, si no hice mal las cuentas, ya van 10 años, porque 2013 alguien les prestó un lugarcito y después 2016 ya fue lo que es cultura del trabajo hoy. 10 años de trabajo, un montón de gente que gracias a ustedes consiguió. Yo estuve leyendo más allá de lo que es el sitio web, leyendo en LinkedIn los testimonios de gente que gracias al trabajo de la organización puede acceder a un trabajo de manera. Recién vos hablabas de la dificultad del colectivo, o del tren o del subte para ir a la entrevista, ¿no? ¿Cómo voy a ir si no tengo ropa? Cosas que, que a uno no se le ocurren, que puede pasar, porque uno afortunadamente una ropa más o menos para ir a una entrevista siempre tuvo, pero hay muchísima gente que no. Y que gracias a este trabajo, que ahora me vas a contar cómo lo hacen, porque imagino que sin articulación imposible, porque de un lado tenemos a la persona que necesita el trabajo, ustedes son la parte, digamos, de organización social, pero tiene que haber gente predispuesta a recibir empresas o lo que fuere, a recibir sin ese prejuicio del que vos hablabas recién, o prejuicio quizás no, vos lo dijiste mejor que yo, preconcepto, digo, de decir, bueno, a ver, primero miremos a la persona y luego analicemos ese entorno, ese origen, ¿no? Sí, bueno, el desaliento también es otra de las características. La gente ya no busca empleos y total igual no me van a tomar o no voy a Claro, conseguir. claro. Creo que la forma en la que trabajamos es de las cosas que más me enorgullece, sobre todo perteneciendo al tercer sector, que tiene que ver con la estrategia del trabajo en alianza. Nosotros articulamos muy bien con otras organizaciones de la sociedad civil, son más de 180, religiosas, no religiosas, de gobierno, lo que sea, pero que asistan a la población de manera directa en cuestiones en lo que la Fundación Cultura de Trabajo no podría dar respuesta. Ujú. Merenderos, comedores, paradores, hogares, digo, lo que Un se nos montón. ocurre que tiene que ver con Sí, asistencia directa. sí. Y ellos de ahí derivan población que está en búsqueda de empleo a nuestra organización, con lo cual es una manera de complementarnos y no taparnos en la expertise. Digo, hay cosas que nuestra organización no tiene aceitado, como por ejemplo, no sé, un comedor y un merendero, o Claro. mismo el trabajo de hogares, paradores, etcétera. Cuando llegan a nosotros lo que hacemos es hacer un perfilamiento social y laboral de la persona, caracterizar el grado también de necesidad y de apoyo que va a necesitar. Hay personas que solamente necesitan un empujoncito y con ese empujoncito ya es suficiente. Hay otros que necesitan, sobre todo el que está viviendo en calle directa constante, necesita un acompañamiento reforzado y mucho más tiempo
por muchas cuestiones, desde la institucionalización o la necesidad de que consiga un hogar para que pueda ir a una entrevista de empleo o empezar a trabajar. Digo, no puede dormir en la calle y empezar a claro. trabajar, porque por Ujú. más que yo le ofrezca una ducha para ir a una entrevista, luego sí o sí le tengo que buscar un espacio para dormir al menos el primer mes hasta que cobre. Y por el otro lado también, y eso fue articular, ¿no? En tratar de ponernos en el lugar del sector privado que genera empleo y que da empleo, y que no sea una consigna de solamente estoy siendo solidario y les hago un favor contratando a gente vulnerable, porque en definitiva eso no es beneficioso para ninguno. Para nadie, claro. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar la respuesta a la vacante de ese empleador, como si fuéramos una consultora de recursos humanos muy consciente de a quién o qué candidato le mandamos respecto a lo que esa empresa necesita. Y esa empresa resuelve su vacante con un impacto social. O sea, es todo suma. O sea, resuelvo Todo, mi todo. Sí, problemática sí, de la sí. vacante y además tengo impacto social. Pero no es yo contrato a través de cultura de trabajo y entonces le hago un favor y no, porque la verdad es que la persona que vas a emplear tiene que resolverte a vos tu búsqueda y además tampoco me parecería justo ese estigma de lo contraté porque le hice un favor, cuando la persona No, tiene no, claro. habilidades para poder desarrollarse en ese trabajo. En ese Eh, caso, en lugar de de hacer a esa persona hacerle un bien, en definitiva uno, no sé, lo pondría en cuestión, ¿no? Digo, Sí, o sea, es una persona que tiene sus habilidades para desarrollarse en ese claro, empleo, digamos, no tal es un cual, favor, es una claro, contratación, es un acuerdo entre partes en donde todos tienen que estar contentos y tampoco es algo que a la fundación le guste mucho esto de la victimización de las historias, ¿no? Todos tenemos gol, o sea, todos tenemos nuestras mochilas, todos tenemos nuestras historias, hay historias muy duras, muy difíciles, pero no es eso lo que importa. Siempre el mensaje que tratamos de transmitir es el después, no el cómo llegó, porque el cómo claro. llegó es distinto a todos y difícil es todos tienen realmente historias muy crudas, pero lo importante es el después, el empezar a proyectarse, el dar ese paso para salir adelante. ¿No? Incluso, bueno, en el seguimiento que nosotros hacemos después de la inclusión laboral, tanto con empleador como con nosotros le decimos participantes, ¿no? Beneficiarios, un poco por esta cuestión que te decía de que para nosotros Perfecto. activamente buscan trabajo con nosotros y no es alguien que está esperando pasivamente a recibir un empleo, ¿no? Y en ese seguimiento, digamos, se terminan de pulir ciertas cuestiones que pueden ser complicadas a la hora de, sobre todo con algunos segmentos más vulnerables de conocimiento práctico de cómo desarrollarse en un trabajo, que termina puliendo asperezas si las hubiera y logra que esa inclusión laboral sea exitosa. Y lo que es aún más exitoso es que no importa si ese trabajo después estar en ese mismo empleo, porque bueno, algunos tienen alta rotación porque es por el tipo de trabajo, pero siempre crecen. De hecho, hace unos días hubo una nota en un diario, no vamos a decir por las dudas, pero Sí, digo, no pasa nada. ah, salió en el diario La Nación la historia de una chica que estuvo en la calle con sus dos hijitas y que finalmente ya no estaba trabajando en la empresa donde había estado contratada primero por nosotros, sino que estaba en otra mejor aún, y que había Eso es usado, una gran noticia, una claro, noticia mejor aún. y que había usado todas nuestras herramientas, las herramientas que Claro. nosotros le dimos a la hora de buscar empleo, cómo presentarse en una entrevista, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que el empleo de esta manera genera inclusión y genera inclusión sostenida en el tiempo. Porque eso después va mejorando. Nos ha pasado desde tener una persona de oficio, pintor, que la primera vez le prestamos las herramientas y hoy ya se compró su terreno en zona norte y se está construyendo su Claro, casita. espectacular, Digo, espectacular. eso lleva un proceso, pero para nosotros esto es como lo diferenciador. Primero el trabajo en alianza, sector privado, sector Estado, sector tercer sector, digamos, y por el otro lado entender que la articulación tiene que ser efectiva y positiva para todos, empleador, participante. Bueno, antes de cerrar, quiero, yo sé que vos decís, bueno, no.
quizás la victimización no, pero sí una historia, alguna, más allá de, bueno, me acabas de contar una, pero digo, imagino que en 10 años deben tener Sí, muchísimas historias, pero eh, quizás como parte así tan involucrada de la organización, debes de tener alguna historia para contar que te haya quedado. eh, Eso por un lado, y por otro lado, que nos cuentes cómo llega hoy quien nos está escuchando y está en una situación de vulnerabilidad y la está pasando mal y dice, no, yo no voy a poder y sí va a poder porque digamos que muchas veces sí se puede, a través de cultura del trabajo, llegar a ese cambio de vida que necesita. bueno, una de las historias que más me impactó tiene que ver con un muchacho joven que una vez entrevisté, estaba viviendo en un hogar, era de la provincia de Córdoba y tenía como oficio panadero. Ujú. Nosotros hacemos una comprobación de perfiles, ¿no? Porque como no tienen, algunos no tienen referencias y dicen que tienen determinado oficio, pero quizás lo dicen para conseguir empleo y no es real. Claro, Entonces nosotros claro, claro. tenemos como un relevamiento de perfiles y claramente el muchacho había sido panadero. Bueno, cuando termino indagando cuestiones de familiares, ¿no? De por qué había venido de Córdoba aquí, y por qué no tenía lazo de contacto, y si teniendo oficio de panadero, y que de hecho tenía en su momento su comercio, qué pasó. Bueno, costó, digamos, entrar en confianza, y cuando termina digamos, la entrevista, me termina contando que había pasado un hecho de inseguridad, con lo cual habían matado a su mujer y su hijita adelante de él, y que por eso, Tremendo. bueno, tuvo que dejar todo, se vino a Buenos Aires a tratar de cambiar de vida y bueno, no le había ido bien y terminó durmiendo en la calle. Eh, y para mí esa es la fotografía de, fíjense cómo uno a veces no conoce las historias y juzga y piensa que nadie quiere trabajar. Sí, hay gente que no quiere trabajar, claro que sí, Sí. pero desde la fundación nos enfocamos en aquellos que sí buscan trabajar y que sí quieren salir adelante y que necesitan que alguien Y como estos debe haber tanta gente. Yo la verdad que cuando tengo la oportunidad de ver, eh, viste que uno, no sé, los miro y pienso qué habrá detrás, ¿no? es que es Eh, así, hay porque muchas por historias, lo ¿no? general hay mucho dolor, sobre todo, mucho dolor o experiencias, bueno, como estas, que debe ser, haber sido terrible, pero por lo general es el dolor. Eh, y de vuelta volvemos al preconcepto, al temor. Es cierto que hoy también nosotros circulamos con mucho temor por todos lados Totalmente. y muchas veces uno teme de quien seguramente es más bueno que uno, pero bueno, la situación está Sí, difícil. hay de todo, es como Hay digo, de la verdad, todo. hay de todo en todos los estratos sociales, digamos, hay gente que no quiere trabajar en todos los estratos sociales, hay gente que Sí, no es sí. buena en todos los estratos sociales. Entiendo que obviamente estamos en un contexto de alta inseguridad, de cuestiones de inflacionarias, digamos, y muchas cuestiones de la realidad argentina que nos hace tener un parate y una desconfianza. Por algo también está la fundación detrás y otras Claro. organizaciones. Esto tiene que ver mucho también con ese apoyo y esa manera de tranquilizar, por ejemplo, a un empleador que, si bien no es garantía de nada a quien uno contrata, pero el hecho de que haya pasado por todo este proceso, hay un conocimiento de la persona que no es cualquier conocimiento, Bueno, ¿no? decime que este chico terminó trabajando en una panadería. Terminó trabajando, sí, eh, terminó trabajando en una panadería, y además era el dueño de la panadería, era un señor grande que ya estaba como que queriéndose retirar, y lo terminan como de alguna manera apañando casi como si fuera parte de la familia, lo que Mm, a qué él le dio lindo. como una segunda oportunidad porque se sentía como muy contenido, digamos, porque esto también es el trabajo, ¿no? Reconstruir Claro, vínculos, claro, por ¿no? supuesto. Muchos padres de familia no ven nietos y hijos, y madres también, por vergüenza, contarles que están durmiendo en un hogar o en un parador. Ni hablemos Tremendo. de la cantidad de mujeres, también por cuestiones de situaciones de violencia de género, que también cuesta muchísimo el tema de la inclusión laboral, porque no tienen con quién dejar a sus hijos, digo.
Nada, la realidad es muy, muy diversa, pero todos tienen algo en común que es las ganas de salir adelante. A veces son muchas, a veces es menos y hay que empujarlas, pero ahí están. Sí. Y, Y bueno, y bueno, y lo último que te preguntaba, digo, ¿cómo llegan? ¿Ustedes van hacia los lugares tenemos dos o maneras. alguien puede acercarse, digamos, ¿no? Alguien que nos esté Sí, escuchando. tenemos dos maneras. Una es a través de las organizaciones que los asisten, que Sí. probablemente, o sea, nosotros tengamos contacto y hacemos entrevistas de admisión todos los meses, o también si tienen acceso a redes sociales, nos pueden contactar directamente, que nosotros les pasamos, digamos, los lugares a donde estamos haciendo entrevistas de admisión y se van sumando a nuestra base, que vamos todo el tiempo, a medida que se abren los cupos, admitiendo gente nueva en nuestro programa. ¿Y dónde Así los que pueden, dónde los encuentran? Contame, ¿cuál es, es la página, las redes? la página es www.culturadetrabajo.org.ar o en Instagram, @cultura de trabajo, en Facebook, @cultura de trabajo, Twitter y LinkedIn también, @cultura de trabajo, si alguien quiere dar una oportunidad de empleo. Eh, por todos los medios se pueden contactar con nosotros, estamos en todas las redes sociales y bueno, súper agradecido por este espacio. Y por supuesto, unirse siempre dispuesto. www.unirse.com.ar. Esta nota va a estar, la van a encontrar y debajo van a tener todo, toda la descripción y los canales para comunicarse con este gran equipo. Eh, bueno, Y, la verdad que un y, placer. Sí, decime. y agrego una cosita Dale. más, vamos a estar saliendo por tercera vez con nuestra campaña Frío. Eso te iba a preguntar. Me había venido a la cabeza y ahora se me estaba yendo. Vamos a estar haciendo recorridas, una va a ser el 1 o el 8 de junio, Ahora están no las más. redes sociales, ahora nomás, otra va a ser en julio y otra va a ser en agosto, hay distintos kits que la gente puede donar y bueno, obviamente se puede sumar con nosotros a las recorridas, que también es la manera de llegar a las personas en calle y ver con quiénes podemos trabajar para que salgan adelante. Pero si no podés asistir a las recorridas, yo te digo, entra a la página porque con poco seguro que podés hacer mucho. Sí, Hay, digamos, distintos valores que vos podés donar y eso se multiplica sin duda. Un bueno, placer, Alex. gracias, Ale, un abrazo. Te mando un beso enorme. La verdad que fue un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, ¿qué decirles? Síganlos en las redes, en la página, en todos lados, porque están haciendo un trabajo enorme. Nosotros nos encontramos en la próxima. Gracias por estar ahí.